bienvenido aquí a su programa Perspectiva, nuevamente trayéndole temas de interés. Bueno, sabe que puede estar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. Simplemente búsquenos allí, ¿verdad? Bajo Perspectiva. Bueno, hoy tenemos otro tema interesante, sabemos que va a ser de su agrado y va a aportar mucho, ¿verdad? Este tema. Vamos a estar hablando hoy de lo que es la homosexualidad. Bienvenido. Te diga, Irving, hablemos de homosexualidad. Hablemos. ¿Qué tal, familia? Qué bueno que una vez más nos encontramos en este su programa Perspectiva. Es para mí un honor siempre poder llegar hasta sus vidas a través de este milagro de la tecnología, permitir que podamos conversar sobre los diferentes temas. Este tema de hoy, espero que usted pueda prepararse, grábelo, tome nota, prepárese para escuchar mucho de lo que hoy vamos a estar conversando aquí. Porque es que sucede que si no estamos informados, no nos formamos. Y si no nos formamos, no estamos preparados para enfrentar las situaciones del diario vivir. Una frase que a mí siempre me ha impactado es que el pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de una comprensión de una realidad, de hablar lo que otros hablan sin entenderlo, nos crea conflictos. Porque es necesario que aquello que nosotros oigamos lo entendamos y podamos entonces de alguna manera asumir postura ante ello. Hablar de homosexualidad es uno de esos temas que siempre traen controversia. Hoy vamos a tratar de hacerlo en la mayor armonía posible y con la mayor sobriedad que nos sea posible, tratando de no asumir posturas extremas. No vamos a ir a un extremo ni al otro, ni en un fanatismo a ultranza de una o de otra manera, ni para defender ni para atacar. Solo vamos a analizar las realidades científicas, los detalles reales que se plantean en este tema que en los últimos, diría 25 años, ha tomado notoriedad, que anteriormente era otro tema, otra forma de verlo. Hoy en día se le ha puesto en la palestra pública de una manera distinta, incluso se ha convertido hasta en política de Estado. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y para eso hemos invitado a una profesional con más de 25 años en la psicoterapia. Ella tiene un doctorado en psicología, es catedrático de la Universidad Central de Bayamón, es una pastora y es una persona que ha trabajado en la terapia clínica, en la sexualidad y también en las adicciones por muchos años. Me refiero a la doctora Angie González. Doctora, bienvenida, un placer para nosotros tenerla aquí. De verdad que tenemos expectativas. Yo particularmente que le he escuchado hablar del tema, vengo preparado para aprender. Así que mucho gusto y muchas gracias. Gracias a ustedes. Comenzando directamente con el tema, cuando hablamos de homosexualidad, el término en cuestión se ha convertido en algo extraño, ¿no? Porque cuando vamos a sus raíces gramaticales, hablamos de hombre, homo, y luego allí se le agrega el resto, en este caso sexual. Homosexualidad, lo que nos diría sería hombre sexual, pero en términos reales todos los hombres y todas las mujeres somos seres sexuales. Pero cuando se habla de homosexualidad, ese término, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente en el mundo científico, en el mundo de las letras en cuanto a esto? Como usted dice, el término homosexualidad es un término que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y ha ido cambiando por diferentes razones, unas son razones clínicas, otras son razones básicamente de aspectos ideológicos, ¿no? Cuando hablamos del término homosexualidad, estamos hablando de aquellas personas que tienen contacto sexual, que tienen relación sexual con las personas de su mismo sexo. Así que la homosexualidad se refiere específicamente al contacto sexual hombre con hombre o al contacto sexual mujer con mujer, que también entonces se utiliza el término lésbico, ¿no? Lesbianas. ¿Por qué el término lesbiana? Muchas veces el lesbianismo era comprendido como una diferente a la homosexualidad, pero como usted está diciendo, la homosexualidad ha llegado a englobar ambas conductas. Y luego entonces vemos que también se le llama lesbianismo o lesbiana a la mujer que desea o que su instinto sexual le lleva a relaciones con otras mujeres. Sí, yo creo que ha habido un interés de poder hacer una distinción clara en el fenómeno de lo que es la relación sexual hombre con hombre y el fenómeno de lo que es la relación
sexual mujer con mujer, porque sí tiene, no solamente desde una perspectiva clínica, también desde una perspectiva social y de conducta, tiene unas diferencias bastante marcadas. Así que, claro, en términos ideológicos se ha ido construyendo esta idea de una comunidad, de un sector de la sociedad, que entonces conforman estas llamadas conductas sexuales atípicas o conductas sexuales diversas, que entonces son los llamados homosexual, lésbico, bisexual, transgénero y transexual. De hecho, hay otros grupos que además le añaden otras letrecitas, ¿verdad? A los LGBT les añaden unas Q y otras cosas. Pero básicamente con esto lo que estamos es agrupando en términos generales esa gran población que puede definirse dentro de aquellas conductas sexuales que son distintas a la heterosexualidad. Así que cuando estamos hablando de estos dos términos, estamos hablando de unas variantes en la práctica sexual. Correcto. Pero cuando hablamos de esto, usted acaba de traer a la discusión o al análisis lo que es el término, por ejemplo, transgénero, transexual, porque cuando hoy en día vemos en el proceso de acomodación social o político o sociopolítico de esta nueva ruta de comportamiento del ser humano, vemos que se presenta la comunidad LGBT. Correcto. Y otras letrecitas más que, como usted dice, se le han ido añadiendo. Pero cuando hablamos de esto, ¿qué diferencia hay entre un homosexual y un transgénero, o un homosexual o una lesbiana y un bisexual? Porque la B es de bisexual. Claro. ¿Qué diferencias hay en esas entre una y otra? Pues hay muchas diferencias, hay diferencias bien marcadas. Esto es un grupo de conductas bien complejas desde la perspectiva fisiológica y psicológica y también social. El homosexual básicamente lo definimos como el hombre en contacto sexual con hombre. La lesbiana la definimos como mujer con mujer. El bisexual lo definimos como aquella persona que igual puede relacionarse sexualmente con la persona de su mismo sexo o con una persona del sexo opuesto. Entonces, el transgénero lo definimos como aquella persona que conserva su anatomía biológica original, pero vive de la manera contraria. Por ejemplo, si yo soy mujer, conservo mi anatomía femenina, pero vivo como un hombre, o viceversa. Se viste como hombre, actúa como hombre. Correcto. Y entonces el transexual ya es la persona que incluso altera su anatomía mediante, pues, tratamientos de hormonas y cirugía para ser fisiológicamente lo más cercano posible, ¿verdad? Nunca vamos a poder decir de una manera científica correcta, ¿verdad? Siendo fieles a la verdad, nunca vamos a poder decir que mediante unos procesos médicos un hombre se convierte en una mujer o una mujer se convierte en un hombre, pero son estas cirugías y estos tratamientos hormonales que ayudan a que la persona fisiológicamente luzca lo más cercano posible a la persona del sexo opuesto. Doctora, científicamente hablando, todo lo que estamos tratando aquí es de presentar un panorama comprobable que cualquiera de nuestros televidentes pueda en algún momento buscar y conseguir, claro, que esas son realidades que están ahí plasmadas por el mundo de la ciencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de el transformista o transexual, que es el que conocemos como aquel individuo que teniendo un sexo varía, ¿verdad?, a través de estos métodos que usted ha planteado. Si se le tomara una prueba genética, una prueba de sangre para hacer un examen, ¿se podría llegar a la conclusión de que es varón o es hembra en términos biológicos? Sí, en términos biológicos la persona nunca va a dejar de ser del sexo original en su nacimiento. O sea, toda su genética apunta a que si naciste varón vas a ser varón el resto de tu vida, si naciste mujer vas a ser mujer el resto de tu vida. Todo ese alambrado neurológico sigue siendo de varón o sigue siendo de hembra de acuerdo a su sexo biológico original al nacer. Básicamente lo que estamos haciendo es haciendo algunos cambios cosméticos ayudados por unas hormonas que se inyectan o se consumen y un cambio cosmético en la genitalia. Una genitalia cosmética, no funcional.
Y eso es bien importante que la gente lo entienda. O sea, un hombre que atraviesa por estos procesos médicos para convertirse fisiológicamente, estéticamente en una mujer, va a tener una genitalia cosmética, femenina, pero no funcional. De la misma manera, una mujer que se transforma en términos quirúrgicos, se transforma en un varón, va a tener una genitalia de varón cosmética, no funcional. Todos los profesionales de la conducta y del comportamiento neuropsiquiátrico y neuropsicológico tenemos como referente dentro del contexto de los Estados Unidos y en muchos otros países lo que conocemos como el DMS. ¿Qué es el DMS? Ok, es las siglas en inglés, DSM, Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. En este momento estamos en la 5ª edición. Esto es un manual que básicamente lo que hace es que define cuáles son los criterios clínicos para el diagnóstico de un trastorno, de todos los trastornos en el área de salud mental. Y es un manual que publica la Asociación Americana de Psiquiatría. Periódicamente se va revisando. En el DSM, en la 3ª edición, para el año 1973, se está haciendo la revisión del manual 3 al manual 4, y entonces se elimina lo que era el diagnóstico de la homosexualidad. En el DSM-3 existía el diagnóstico de la homosexualidad como un trastorno, ya en el DSM-4 no existe. Perdóneme que la detenga aquí. Estamos diciendo que en ese manual clínico que hoy en día se cita y se tiene como el referente obligado de todo profesional en los Estados Unidos, quiere decir que para la 3ª edición aún permanecía como una conducta de trastorno, que no era lo original. Correcto, correcto. Permanecía como un trastorno la homosexualidad. Y esto es un dato histórico. Llámese también el lesbianismo, ¿verdad? Correcto, correcto. Y esto es un dato histórico. En ese momento, cuando se estaba haciendo la revisión para el DSM-4, la Asociación Americana de Psiquiatría, lo que le llaman los comités de trabajo de la revisión del manual, tuvo que enfrentar unos procesos de unas presiones ideológicas, políticas, y fue a base de eso que se determina eliminar el diagnóstico de la homosexualidad. Eso es un dato histórico. Esto no tiene nada que ver con opiniones ni ideas particulares. Es un dato histórico. Se elimina el diagnóstico de la homosexualidad no sobre la base de evidencia científica, sino sobre la base de presiones de grupos ideológicos. Entonces, en el DSM-4 lo que tenemos es el llamado trastorno de la identidad sexual. Así que el trastorno de la identidad sexual no plantea las conductas sexuales en sí mismas, sino el conflicto emocional que una persona tiene cuando tiene un sexo biológico, pero se siente ser del otro sexo. Ahí estamos hablando entonces el conflicto que hay hoy en día con el término género y el término sexo, que en español sexo determina la identidad sexual de cada individuo, mientras que en inglés parece que el término se maneja como género, y ahí entonces hoy en día se habla de identidad de género o el concepto de perspectiva de género. Claro, bueno, ya en este momento, en la revisión del manual 5, ahora ya ni siquiera tenemos el diagnóstico de trastorno de identidad sexual. Ahora cambia a trastorno de disforia de género, porque ahora también cambiamos la palabra sexual por la palabra género. Y entonces la disforia de género tiene una particularidad. En el DSM-4, el trastorno de la identidad sexual lo que planteaba era que era un trastorno el conflicto. Yo, por ejemplo, soy mujer, pero si me siento ser varón, eso crea un conflicto y ese era el trastorno. O sea, que traslada la responsabilidad del conflicto que usted tiene por su propia situación al conflicto que le genera una sociedad que le está tratando de que usted no sea lo que usted dice ser. No necesariamente. En el DSM-4, el trastorno estaba enfocado en la identidad. Oye, hay un problema. Si mi biología me dice que soy mujer, okay, y mi psicología me dice que soy hombre, hay una incongruencia. Claro. Y en esa congruencia era que se establecía el trastorno. Ahora no. Okay. En la disforia
disforia de género, el trastorno se establece en el aspecto de la disforia, que es el malestar emocional. Por eso decía que genera el que el ambiente no me pueda aceptar como tal. Exacto, pues entonces... Permítame detenerla aquí, esto está interesantísimo, claro que pero sí. tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos continuamos. Así que no se vaya, seguimos con el tema, ¿verdad? Hablemos de homosexualidad. Volvemos enseguida. Bueno, aquí de nuevo en su programa Perspectiva, estamos hablando, ¿verdad? Bajo el tema, hablemos de la homosexualidad. Tenemos con nosotros la doctora Angie González. Ella, ¿verdad?, está compartiendo con nosotros información valiosa y desde el punto de vista correcto. Así que quédese con nosotros porque, oye, dejamos un tema ahí antes de la pausa y queremos retomarlo. Y quiero decirles algo, para que usted no se sienta de alguna manera obligado a aceptar o no, decimos correcto por querer decir científico, por querer decir que está avalado todo lo que aquí estamos discutiendo con evidencias científicas e históricas. No estamos llevándonos por un criterio personalista o grupalista. No, nosotros estamos tratando de trabajar esto con la mayor sobriedad, dijimos al principio. Para eso hemos traído, no solamente es doctora en psicología clínica, sino también que es catedrática de la Universidad Central de Bayamón y además tiene práctica privada en este proceso. Doctora, estábamos en esa parte interesante donde de pronto pasa del manual de diagnóstico clínico de número 4, de la edición 4 a la 5, vemos un cambio, una transformación donde primero había una crisis todavía como un trastorno sexual por mi crisis interna. Correcto. Por esa situación de que tengo una psicología de un sexo, pero tengo otro sexo biológico y hay un conflicto. Ahora no, ahora el conflicto se traslada en el DMS-5, Ajá. ahora lo estoy trasladando a la situación que no me siento bien porque la falta de comprensión de una sociedad que no me acepta eso. Bueno, ahora el diagnóstico de disforia de género apunta hacia el malestar emocional. Sí, yo lo llevo hasta el otro... Ahora, el malestar emocional no necesariamente tiene que ver con la aceptación social. Y eso es bien importante que quede claro. Obviamente, los grupos ideológicos que favorecen las conductas sexuales diversas siempre apuntan y siempre pretenden explicar el fenómeno del malestar emocional sobre la base del discrimen. Ah, interesante. O sea, usted me está diciendo que la disforia puede ser que yo tenga una crisis, siga siendo mi crisis de no aceptarme yo mismo. Sí, porque es que la incongruencia en sí misma produce el malestar emocional. Ahora, estos grupos insisten en que el malestar emocional surge de la dificultad que yo tengo de que mi familia y mi sociedad me acepte. Adaptación. Interesantemente, el mismo DSM-5 establece que hay sintomatología, específicamente apunta a la sintomatología de ansiedad, que en las personas que tienen disforia de género, la sintomatología de ansiedad prevalece en unos niveles similares en estos pacientes, en las sociedades que tienen aceptación a la conducta, como en las sociedades en donde no hay aceptación de la conducta. O sea que este diagnóstico clínico, usted me está diciendo, se plantea tanto en esos grupos, en esos países donde se acepta la homosexualidad como algo común, mientras que en otros donde haya el discrimen susodicho, igual se mantiene el mismo problema. Claro. Ahora, aquí y quede claro, o sea, no estamos diciendo que el discrimen es bueno o que el discrimen no haga daño en términos psicológicos, no estamos hablando de eso. El discrimen es dañino. Ahora, y es negado a toda el malestar emocional que experimentan las personas que tienen disforia de género no se explica solamente por el fenómeno del discrimen. Ahora, hay algo que me llama la atención porque estamos hablando de que ese proceso en el que de un manual, tercera edición a la quinta edición, han cambiado las opiniones. Sí. Pero ¿qué de otras prácticas que ya hemos mencionado como la bisexualidad, transgénero, transexual, etcétera? Lo que pasa es que en este momento
clínicamente hablando, eso no lo podemos mencionar como trastornos. Eso le llamamos conductas sexuales diversas porque a lo que apunta es a mi orientación sexual y clínicamente hablando, la orientación sexual no se plantea como patológica, sino que no hay ningún problema en que yo pueda sentirme atraída hacia un varón, sentirme atraída hacia una mujer, sentirme atraída hacia ambos. Eso es desde la perspectiva clínica psiquiátrica que plantea el DSM-5. Ahora, sí tenemos un problema bien serio en términos de lo que es la prevalencia de conductas, de condiciones de salud física, mental y relacional social en las personas que tienen este tipo de conducta. Hacia allá me dirijo y en poco vamos a estar hablando de eso, pero antes quiero tocar un punto, aunque sea muy someramente, porque esto es tan amplio y tiene tanta información, pero es que me llama la atención que usted acaba de mencionar que otras de las variantes de estas letritas LGBT son establecidas como conductas y una conducta se decide o no se decide. Correcto. Una conducta es algo que yo decido asumir y que es mi responsabilidad, mientras que estamos hablando que las dos primeras casi se establece como una condición que ni siquiera decido yo en esa participación, que es algo, así se quiere plantear esta idea. Bueno, la ciencia ya ha sido bastante clara en documentar que de veras no hay un agarre científico para nosotros explicar la homosexualidad o las conductas sexuales diversas como un fenómeno genético. En español, no se nace homosexual. Por cierto, ahí en este punto hay un autor que escribe un libro que se titula Mis genes me hicieron hacerlo. Ajá. No sé si conoce ese libro. Sí, correcto. El doctor Whitney Head dice, un científico que de verdad ha trabajado mucho sobre el tema, incluso plantea una serie de cuestiones en la que establece que los homosexuales tienen un riesgo sustancialmente mayor a problemas psiquiátricos que los heterosexuales. Correcto. Ahora, antes de irme allí, que es la parte donde vamos con la salud, tanto psicológica, mental, social y física de esta comunidad, me pregunto yo, ¿dónde queda la práctica conocida como pedofilia y efebofilia? Estamos hablando de dos prácticas que todavía se mantienen como problemas de trastornos sexuales, y cuando hablamos de la efebofilia y se practica todos los días y vemos que hay incipientemente, pero hay en el mundo grupos que están tratando de hacer lo mismo que ha pasado con estos otros que hemos mencionado anteriormente. Brevemente, ¿usted tiene alguna percepción de eso? Bueno, lo que pasa es que ya las llamadas parafilias, esas sí están contenidas todavía en el DSM-5 como trastornos o como conductas patológicas. En las parafilias, que son un montón, nosotros lo que encontramos es aquellas conductas sexuales que apuntan a objetos inanimados, a animales o a personas que no están hábiles o que no consienten con el acto sexual. Así que ahí incluimos lo que tiene que ver con la sexualidad hacia un niño, la sexualidad hacia un cadáver, la sexualidad hacia los animales, la sexualidad hacia personas incapacitadas, impedidas, con impedimentos severos físicos o mentales, etcétera, etcétera. Pero eso sí todavía está contenido dentro de lo que son las conductas patológicas, porque esa cosa que ahora le llamamos las conductas sexuales diversas o conductas sexuales atípicas, para que no sean consideradas como trastornos o como patológicas, tienen que darse dentro del marco de adultos conscientes que estén hábiles para consentir y participar activamente. Es decir, que pudiéramos entonces encontrar dentro de esta comunidad, cuando vemos relaciones
igual que dentro de la comunidad heterosexual, cuando vemos personas que practican este tipo de cosas, pueden tener entonces una doble conducta. Por un lado, tener una conducta homosexual y por el otro, tener una conducta que puede ser vista como una malformación del carácter sexual, de tener una parafilia en el sentido de una pedofilia o una efebofilia. Sí, sí. La realidad es que entre las personas que tienen conductas sexuales diversas, se encuentra también que hay un buen número de ellos que también tienen conductas que se pueden clasificar como patológicas. ¿Qué tan recurrente es la falta de salud emocional o la prevalencia de salud emocional en esta comunidad? ¿Es igual que la heterosexual? ¿Es diferente? No. ¿Qué dicen los datos? Bueno, la evidencia científica a nosotros nos apunta a que las personas que tienen conductas sexuales diversas, específicamente los grupos LGBT, son los grupos de conducta humana que más condiciones físicas, mental y social tienen asociadas a su conducta. Y esto, básicamente, estos son el tipo de información que hace que estas personas como que se revuelquen contra uno y empiecen a atacar a uno con estos epítetos de que uno es un homofóbico, de que uno está haciendo discursos de odio. Oiga, pero un momentito, vamos a detenernos ahí. Homofóbico, ¿qué es un homofóbico? ¿A qué se trata? Hablando clínicamente, estoy hablando con una doctora en psicología. Cuando yo hablo de una fobia, ¿de qué estoy hablando? Bueno, no, cuando hablamos de una fobia, clínicamente hablando, de lo que estamos hablando es de un trastorno que tiene que ver con el área de los trastornos de la ansiedad, y que es un trastorno de esta reacción intensa de pánico, de terror ante un estímulo en particular. Ok, si yo no estoy de acuerdo con la conducta o el estilo de vida de un homosexual, ¿eso me hace homofóbico? No, pero, en el discurso ideológico, y esto pues probablemente la razón es a falta de argumentos científicos, argumentos basados en evidencia. Cuando estos grupos empiezan a enfrentar los argumentos que apuntan a que esta conducta no es una conducta saludable, yo no voy a entrar en consideraciones morales, si es correcta o no es correcta. Exacto. Estamos hablando de argumentos en términos de salud. Sí, eso es una perspectiva salubrista. Una perspectiva salubrista. Cuando se encuentran con estos argumentos en donde nosotros podemos empezar a plantear, mira, la información científica lo que nos dice es esto, estas conductas no son saludables. Entonces, como no tienen argumentos para debatir, lo que hacen es que empiezan a acusar a uno de que uno está haciendo un discurso de odio y que uno es un homofóbico, ¿ok? La realidad es que la homofobia no es un trastorno, aunque ¿verdad? Termina como la palabra fobia, que sí suena ¿verdad? A trastorno. No, la palabra homofobia no es un trastorno y no aparece en el DSM-4 ni en el DSM-5. La palabra homofobia surge del discurso gay. ¿Okay? O sea, que tenemos que deslindar entonces una cosa de la otra. Exacto. Para poder entenderlo. Y es una palabra que básicamente se le quiere imputar a toda persona que tenga una opinión contraria sobre las conductas homosexuales. Volvamos a los datos entonces. Claro. Estamos hablando de la salud y desde la perspectiva salubrista y vamos a hacer una diferencia entre la salud mental y la salud física. Vamos a hablar de la primera para que entonces luego cuando regresemos de la pausa vamos a tener estos dos enfoques y vamos a trabajar con el primero y con el segundo, de tal manera que podamos comprender. Pero brevemente, en 30 segundos, dígame cuál es la diferencia en la salud de uno y la otra, cómo la podemos mirar y qué elementos podemos considerar cuando vengamos. Bueno, básicamente en las áreas de salud física y mental, las personas que tienen comportamientos LGBT exhiben la más amplia prevalencia de enfermedades físicas y mentales que cualquier otro grupo de conducta humana. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Queremos que nos escriba, haga su comentario, escucha bien, nuestro email es perspectiva@cdminternacional.com. Nuestro email perspectiva@cdminternacional.com. Allí nos escribe y nos hace llegar su sugerencia o comentario. Volvemos después de esta pausa aquí en Perspectiva. Bueno, aquí hablando del tema
de la homosexualidad. Tenemos la doctora Angie González, está con nosotros y estamos compartiendo este tema tan interesante. Acuérdese comunicarse con nosotros a través de nuestros medios sociales. Nos encuentra en Facebook, estamos en Google Plus. Allí, bajo Perspectiva, nos puede encontrar. Y puede también accesar a lo que es YouTube y poder también retomar estos temas y allí poder también con detenimiento mirarlo y analizarlo desde, ¿verdad?, su perspectiva. Bueno, seguimos entonces con el tema interesante. Sin duda, amados, amadas, queridos televidentes, a mí particularmente me tiene atrapado, interesantísimo el tema por demás, pero quiero recordarles algo. Para nosotros es importantísimo que usted se comparta, usted nos dé una retroalimentación, usted nos diga qué le parecen estos temas y nos deje saber sugerencias para nuevos temas. Haga preguntas, incluso podemos ayudar a desarrollar a partir de sus preguntas nuevos temas. La doctora y profesora Angie González es una profesional que por más de 25 años ha estado trabajando tanto con adicciones como con los trastornos en la sexualidad. Y antes de irnos a la pausa, doctora, estábamos hablando de la salud mental y física. Y usted me decía en esa parte, o nos decía, que había una gran prevalencia de problemas en ambos ámbitos. Vamos a comenzar con los aspectos psicoemocionales que se presenta en esta comunidad, como comunidad al fin. Usted decía que hay mayor prevalencia de algunos de estos problemas que conocemos a menudo en nuestra sociedad. Sí, correcto. Lo que tiene que ver con los trastornos en el área de salud mental, los trastornos de la ansiedad, los trastornos depresivos, los trastornos de sustancia, que son parte de los trastornos de salud mental, tabaco, drogas y alcohol. Y lo que tiene que ver con conductas autodestructivas, básicamente conductas de automutilación y suicidio, son inmensamente mayores en estas poblaciones que en la población general. A mí me gusta citar una fuente que, pues, la gente a veces pues acusan a uno del discurso de odio y la cosa, y me gusta siempre enfatizarle, no tiene que ver con opiniones, no tiene que ver con moral, no tiene que ver con religión, solamente tiene que ver con salud. Y hay una organización bien importante que se llama Gay and Lesbian Medical Association. Usted la puede encontrar en internet como GLMA, Gay Lesbian Medical Association.org. Y esto es una organización de profesionales de la medicina, profesionales de la salud, que trabajan en favor de las necesidades de los pacientes de la comunidad LGBT. Y entonces ellos publican una información que es para orientar a sus pacientes de la comunidad LGBT sobre diferentes condiciones de salud que deben discutir con sus proveedores de salud, pues para que puedan atender, ¿no?, estas condiciones. Y en el área de salud mental, ellos establecen las áreas de ansiedad y depresión, uso de sustancias y alcohol, y tabaco como esas condiciones de salud mental en donde las personas LGBT tienen unos rates, unas prevalencias mucho más elevadas que la población general, ¿ok? Y lo establece una organización médica que trabaja en favor de esta comunidad. Y cuando hablamos de esto, volvemos al punto que hace algunos instantes atrás tocábamos. Esa prevalencia incide debido a la falta de aceptación de la sociedad. ¿Se puede culpar a otros de esa prevalencia en estas conductas emocionales y mentales, esta salud mental un poco trastornada o afectada? ¿Se puede culpar a esta sociedad o también tiene que ver con situaciones muy personales independientemente de ese entorno? Como dije hace un momento, no, la información, la evidencia, la investigación no es robusta, no es consistente, explicando que estas condiciones de salud mental tienen que ver, son consecuencia del discrimen. En sociedades en donde hay aceptación a la conducta homosexual, nosotros vemos exactamente los mismos fenómenos de salud mental en estas personas
y en las sociedades en donde no hay aceptación también se ven los mismos fenómenos. Así que, dejando clara la salvedad de que el discrimen sí es una situación social que afecta a las personas, la realidad es que el discrimen en sí mismo no explica por qué razón las comunidades LGBT tienen mayores condiciones de salud mental y de consumo de sustancias que el resto de la población en general. En una publicación que surge editada por Remafedi, dice que los intentos de suicidio entre homosexuales son 6 veces más altos que en la media. Correcto, correcto. Y dependiendo de las poblaciones que uno evalúe, uno va a encontrar que hay unas prevalencias de diferentes condiciones que sobrepasan a la población general por 3, por 4, por 5, por 10 veces, por 20 veces mayor. Hoy por hoy se habla de que las conductas LGBT tienen más condiciones de salud física nada más, que el fumador y el obeso. O sea, es más peligroso para la salud tener conductas LGBT que tener obesidad o ser un fumador. O sea, que no estamos hablando ya solamente de problemas mentales, problemas psicosociales, estamos hablando también de una problemática que se somatiza, que se hace realidad en el cuerpo. Pero se hace realidad en el cuerpo, pero no solamente por somatización, sino por la misma exposición del cuerpo a unas conductas. Por ejemplo, la misma organización Gay and Lesbian Medical Association, por ejemplo, hace unas advertencias. Número 1, en lo que tiene que ver con la prevalencia de VIH y SIDA. El grupo de mayor contagio de VIH sigue siendo el grupo hombre, sexo con hombre. El contagio de VIH entre hombre, sexo con hombre es mucho mayor que cualquier otro grupo de conducta sexual. Eso está establecido y está debidamente... Eso está establecido, eso es estadístico, eso lo reporta el Departamento de Salud Federal, eso lo reporta el CDC, eso lo reporta Inmunología del Departamento de Salud aquí en Puerto Rico. Eso es una constante en todos los países porque la realidad es que la conducta homosexual, además de que tiene un componente en lo que tiene que ver con la dinámica de la relación, que promueve más el contagio, o sea, la relación, exacto, que la relación sexual hombre con hombre es una relación de sodomía principalmente, ¿ok? Y... Permítame detenerme allí un momentito, porque es que tengo problemas a veces con los términos. Y yo tengo una audiencia que a veces se confunde con tantas palabras técnicas o metafóricas. En el caso de la sodomía hay una palabra metafórica. Y sí tengo que decirlo, porque cuando hablamos de sodomía estamos hablando de los actos practicados en Sodoma, pero en realidad, en términos clínicos y en términos técnicos, cuando se habla de sodomía, se está hablando de la relación sexual anal. Y en términos legales, legalmente se dispone la sodomía como la penetración anal. ¿Okay? Obviamente, el recto no es una parte del cuerpo que fisiológicamente esté preparada para recibir una penetración. Nuestro cuerpo, no, el recto no está diseñado para eso. ¿Okay? Está diseñado para la eliminación de los desechos corporales. Así que el daño que la penetración produce en el ano promueve que se compartan de manera más fácil y más abundante una cantidad de bacterias, infecciones y viruses. ¿Okay? Eso es lo que hace que la propagación del VIH sea mucho más fácil por vía de penetración anal. Pero además, la conducta sexual homosexual tiene una característica importante y es la promiscuidad. Oiga, pero ellos han tratado de plantear una visión incluso con toda esta batalla conceptual que ha habido sobre el asunto de que no hay esto en esa comunidad, que esa comunidad no es más promiscua que la media de una sociedad heterosexual. Bueno, lo que pasa es que toda la investigación y toda la estadística relacionada con los patrones de conductas sexuales
heterosexuales o de la comunidad de conductas diversas, pues apunta a todo lo contrario. O sea, los homosexuales se reportan en diferentes comunidades, pueden reportar 300, 500, 1000 compañeros sexuales diferentes a lo largo de la vida. Wow. Un número alto. Pero hablando de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, también podemos añadir que, según algunas informaciones que manejo, la hepatitis también es uno de esos elementos que también es prevalente en esta comunidad. Correcto. Por la misma dinámica de la relación, pues la hepatitis también es mucho más elevada en estos grupos. Otras enfermedades de transmisión sexual, que son una gama grande de enfermedades de transmisión sexual, lo que es el virus de papiloma humano. Y aquí en Puerto Rico no se está hablando del cáncer de pene, del cáncer de testículo, pero en Puerto Rico está hoy por hoy entre los primeros países del mundo en cáncer de pene. Y lo que tiene que ver, por supuesto, con el cáncer de próstata, cáncer de testículo y cáncer de colon. Algo que alguna gente toma por sorpresa es cuando se habla, por ejemplo, de una enfermedad de transmisión sexual que generalmente se asocia con los genitales, y es la gonorrea. Pero se habla de gonorrea a nivel faríngeo o nasofaríngeo. Sí, porque el problema con estas condiciones de transmisión sexual es que se pueden transmitir a cualquier parte del cuerpo que esté físicamente en contacto con el área que transporta ese virus o esa bacteria. En el caso de las mujeres, en las condiciones de salud física, las mujeres, las lesbianas tienen una prevalencia de cáncer de seno significativamente mayor que la población de las mujeres heterosexuales. Diferentes condiciones de la salud ginecológica también son mayores, y también lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Ahora, tomando esto, podemos hacer un collage. Hablamos de salud mental, hablamos de salud física, pero también hay otro aspecto de la salud que tenemos que tocar, es la salud social, ¿no? Y dentro de los, diríamos, problemas de salud social está la violencia, que muchas veces se ha planteado que es generada debido al discrimen que se hace a estas conductas o esta forma, pero según algunos datos que he leído, la prevalencia de violencia intradoméstica en estas comunidades es también muy alta. Correcto. Sí, es muy, muy, muy elevada. Es más, sobre todo sobre la comunidad homosexual, entre varones. Correcto. Y a mí me gusta siempre tratar de citar las publicaciones de ellos. Vuelvo, para que no anden diciendo, no, es que esos son estudios, números, cosas que ustedes publican porque ustedes están en contra de esta conducta. Hay una publicación que se llama, lleva muchos años publicando temas homosexuales, es una publicación de la comunidad gay, que se llama Advocate, y usted la consigue como advocate.com. Y entonces ellos publican este artículo en la edición de septiembre del 2014, y el estudio básicamente lo que hace, el artículo básicamente lo que hace es que cita dos fuentes principales, que son fuentes estadísticas oficiales en los Estados Unidos. Una es el National Violence Against Women y la otra es el CDC de Atlanta en el estudio National Intimate Partner and Sexual Violence Survey. Y en ambos ellos hacen una advertencia. De hecho, el artículo se titula, voy a decir el título en español, 2 estudios que demuestran que la violencia doméstica es un asunto LGBT. Me gustaría que habláramos más de eso cuando regresemos, porque tenemos que ir a la pausa. Claro. Claro que sí. Aquí compartiendo con la doctora Angie González, y queremos que se quede con nosotros. Dentro de esta pausa estamos en nuestro segmento final. Volvemos dentro de unos segundos, unos minutos aquí en Perspectiva. Bueno, aquí en nuestro segmento final, en su programa Perspectiva, hablando, ¿verdad?, sobre el tema, hablemos de la homosexualidad. Tenemos a la doctora Angie González con nosotros, ha estado compartiendo un tema muy interesante. Pero tenemos que aprovechar estos últimos minutos. Doctor, ¿cómo podemos
Sin duda alguna, Irving, hemos tenido un programa que tiene que servirle a nuestra comunidad y sacarle provecho a ella. Véalo más de una vez, oiga, grábelo, compártalo, porque infórmese. Sí, sí. Claro. Y que le abre el apetito. La doctora y profesora Angie González nos ha hablado con vastísima amplitud sobre el tema, aun cuando no lo podemos cubrir todo. Pero estábamos hablando de un aspecto de salud social importante, aunque hay otros más, pero este en particular es la conducta de esa llamada violencia familiar o violencia intrahogar. Y usted citaba en la parte anterior unas publicaciones de la misma comunidad que establece que la hay. Sí, para que tengan un ejemplo, en estas publicaciones se establece la violencia de pareja contra un hombre en una relación con una mujer es un 7%, pero la violencia de pareja contra un hombre en una relación con otro hombre es de un 21%. 3 veces más. 3 veces más. En el caso de las mujeres, la violencia que una mujer experimenta en una relación con un hombre es de un 20%, pero la violencia que experimenta una mujer en una relación con otra mujer es de un 35%. Que por lo menos lo dobla. Exacto. Así que sí estamos viendo que estas personas tienen unos problemas de violencia en la relación. Y es interesante porque uno de los discursos que promueve, ¿verdad?, la conducta homosexual es que el que seamos iguales reduce la violencia. El que seamos diferentes aumenta la violencia. Y es falso. ¿Okay? O sea, eso es un mito, eso no es real. Eso es un mito. Científicamente hablando. Eso es un mito, científicamente hablando. Una pregunta que me surge en todo esto, si dentro de mi trabajo como profesional tengo este tipo de personas, a veces nos conseguimos profesionales de cualquier índole, consejería espiritual, consejería psicológica, terapéutica de alguna forma. ¿Cómo tenemos que actuar con esta comunidad? ¿La necesita nuestra comprensión? Oh, no, seguro. O sea, nosotros como profesionales, seamos o no seamos personas que tenemos una base de fe, nosotros como profesionales estamos frente a una persona que necesita ayuda y desde nuestras competencias, desde la profesión que nosotros tengamos, nosotros le vamos a dar a esa persona el servicio que necesita y el servicio que merece, ¿no? Y tenemos que hacerlo desde una comprensión de que estas personas tienen los problemas de salud mental, de salud física y de salud social incrementados, magnificados, ¿no? Así que tenemos que trabajar con ellos desde un enfoque de una asistencia bien intensa, bien comprometida y bien compasiva. Uno de los conceptos con que ha entrado mucha discusión en todo este tema es la terapia reparativa. Ajá. La terapia reparativa plantea que una persona puede cambiar de conducta, claro, puede cambiar su estilo de vida si así lo desea, sí. Pero ha sido tratada de desacreditar. ¿No es una terapia clínica? ¿No existe? ¿Tiene valor? ¿No tiene valor? Sí, clínicamente se ha demostrado que hay muchas terapias que pueden ayudar a una persona a ser congruente con su sexualidad biológica y a tener una conducta heterosexual satisfactoria. Obviamente son terapias que uno las trabaja dentro del marco de lo que el cliente quiere, es si el cliente quiere trabajar en esa dirección. El mismo modelo de Kinsey, de Alfred Kinsey, que plantea que la orientación sexual es un continuo cambiante a lo largo de la vida, o sea, puede serlo, pues nos enseña que una persona homosexual puede cambiar hacia la heterosexualidad de la misma manera que una persona heterosexual puede moverse hacia la homosexualidad. Así que sí hay modelos de terapia, inclusive modelos de terapia que utilizan la espiritualidad, que han demostrado ser efectivos, pero siempre lo trabajamos dentro del marco de lo que el cliente quiere hacer. Si quisiéramos que la doctora Angie González nos visitara en nuestras comunidades, en nuestros grupos, queremos tener algún contacto con ella, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Pues sí, si quieren pues, orientaciones, conferencias, talleres o si quieren ayuda clínica, pues se pueden comunicar al 787-613-5908. 613-5908. Cuando miramos todo esto que usted nos ha traído hoy, nos deja ver que hay mucha desinformación, sí. Hay mucha ignorancia y mucha tergiversación. Creo que estos tres elementos están presentes: desinformación,
ignorancia y tergiversación. Yo creo que es importante que podamos repetir programas como estos, que podamos indagar más y hablar más sobre este tema con mayor libertad y con mayor tranquilidad, porque hay otros problemas similares, pero debido a los tabúes que hemos establecido sobre la sexualidad, creo que muchas situaciones se dan por falta de conocimiento y por eso estamos pereciendo. Claro. Algunas palabras finales, doctora, que usted pudiera darnos y recomendaciones como psicólogo, clínica que es en todas nuestras confusiones sexuales, en todos nuestros problemas de identidad sexual. Sí, bueno, la homosexualidad es un fenómeno bien complejo y es un fenómeno que acarrea una condición, unas cantidades de condiciones de salud física, mental, emocional, y nosotros tenemos que movernos a la atención, a la ayuda de estas personas. Es bien importante que en cualquier entorno en que estemos, en un entorno profesional o en un entorno religioso, nosotros tengamos toda la apertura, toda la compasión, que nosotros realmente estemos dispuestos a recibir a esta gente para ofrecerles ayuda, para trabajar con ellos, para ayudarlos a que puedan lidiar con sus conflictos y que puedan entonces encontrar soluciones. Y de parte de ellos, que muchos de estos jóvenes, damas, caballeros, están lo que llaman en el closet, deberían también tener la libertad de buscar ayuda. Claro, y que la comunidad en general no se sientan amenazados cuando nosotros presentamos este tipo de posturas atacándonos de discursos de odio. Yo creo que lejos de ser un discurso de odio, esto es un discurso de amor. Cuando tú ves que una persona está involucrada en unas conductas que le van a hacer daño, yo creo que la genuina expresión de amor es que nosotros podamos orientar a la persona y extenderle la mano para, mira, aquí yo estoy para ayudarte, para que no destruyas tu vida y tu salud. Doctora, lo sentimos mucho, el tiempo es inclemente, pero muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bueno, gracias por estar con nosotros en este programa de Perspectiva. Esperamos que haya sido, oye, de mucha, pero mucha edificación para usted. Será hasta la próxima.